Qué sopa, che. Hoy voy a responder a un video que me pasaron de Oneto, más conocido como Abogado Nivel Dios, en el que habla sobre veganismo o sobre los veganos. Pero en su defensa, antes que nada, quisiera aclarar que este video, digamos, es un fragmento de una entrevista mucho más larga, y en este tema en particular, que digamos no es su fuerte, parece que salió así de imprevisto, por lo cual yo supongo que si hubiese tenido más tiempo para preparar una exposición al respecto, habría sido mucho mejor. Tengan en cuenta esto y no le tiren con de todo tampoco. Habría que ver qué opina ahora o qué opina después de ver este video, quizá, ¿no? También quisiera aclarar de entrada que el movimiento vegano es muy heterogéneo. O sea, más allá de abogar por dejar a los animales en paz en la medida de lo posible y practicable y saludable, etc., el resto de las premisas, los argumentos, las conclusiones e incluso las prácticas y la forma de comunicar las ideas varían muchísimo entre veganos, por lo cual algunas críticas de las que dirá acá Oneto aplica menos, otras aplican más, pero muy difícilmente apliquen a todos. Dicho esto, al lío, tío. Ah, vegano. Para que vi un post. Pero sí, lo mismo que los abortistas, pero con un aditamento. Que los veganos, vos decís, bueno, vos sos vegano y yo no. No, porque está en juego una vida, así que vos tampoco tenés que ser vegano. No, papá, no me rompa la bola. Bueno, empieza con un tropezón bastante grande porque dice que lo mismo ocurre con los abortistas, pero esto es absolutamente a la inversa. Si llevamos este mismo discurso al debate sobre el aborto, los que dicen vos no abortes si no querés, pero dejá que aborte quien quiera, que es exactamente el mismo argumento que esgrime Oneto ahora, son los que están a favor de la despenalización. Y los que a eso responden, no, porque está en juego una vida, nadie debería abortar, que es exactamente el mismo argumento que ahora Oneto está desacreditando, son los que están en contra de la despenalización, no los abortistas, como él dice. O sea, exactamente al revés. Pero acá, claramente, lo que está desubicado son los primeros comentarios, porque en ambos debates hay una fuerte controversia de carácter moral. Si concluimos que está mal, como suele pasar, por ejemplo, con el robo, nadie diría, vos no robes, pero dejá que yo robe. Así como si concluimos que no tiene nada de malo, como podría ser, no sé, salir a correr, todos sabemos que podemos hacerlo o no hacerlo. Entonces, tanto en el debate del aborto como en el debate de la participación en la explotación animal, lo que se debate es la moralidad del acto. Así que, en ambos casos, el comentario de no lo hagas, pero déjame hacerlo a mí, está totalmente fuera de lugar. No, papá, no me rompa la bola. Cadena alimentaria se llama. No entiendo por qué es tan popular este argumento, siendo que no aporta absolutamente nada al debate. Es simplemente mencionar qué nombre le hemos puesto a ese proceso. En este caso sería el proceso de transferencia de sustancias nutritivas entre especies en una comunidad biológica. Que por cierto, técnicamente no se le dice cadena alimenticia o alimentaria, sino cadena trófica. Pero digo, ¿desde cuándo mencionar el nombre que le pusimos a algo justifica moralmente una acción? Imaginemos que se empieza a usar el término cadena de tenencia y tomamos el caso de un celular. Ni bien se fabrica, lo tiene el fabricante, luego lo tiene el comerciante, luego lo tiene el consumidor final que se lo regala a su novia, a la que se lo roban. Ahora, ¿imaginan al ladrón ante el juez diciendo en su defensa, bueno, pero es parte de la cadena de tenencia? O sea, sí. Y en ese caso se está juzgando o analizando la legalidad del acto. No importa cómo se llame la obra. Y en el caso del veganismo, estamos analizando la moralidad o en todo caso invitando a una reflexión moral y no cómo se llama la obra. Igual quiero aclarar algo que incluso la mayoría de los veganos no lo entienden, pero bueno, y es que a mí particularmente me da exactamente igual lo que cada quien se meta en su sistema digestivo. O sea, el día de mañana se populariza la carne cultivada
Y bueno, por mí nos hacemos alto asado. Lo que no me da igual es que se perjudiquen a los seres sintientes. Y hoy en día comprar productos animales financia una industria que perjudica muchísimo a los seres sintientes allí explotados. Eso es lo que me importa. Después, lo que te metas en la boca o cómo se llama la obra, la verdad que me repatina. Sí, cuando vamos a la naturaleza, tipo, los animales comen animales. Bueno, la típica apelación falaz a la naturaleza. El duende insinúa que, como en la naturaleza otros animales lo hacen, entonces deberíamos considerarlo correcto entre nosotros. Avísenle al duende que en la naturaleza también los animales se van olfateando el culo unos a otros, algunos pelean a muerte por aparearse, algunos para tener relaciones sexuales someten sin el mínimo consentimiento a otro individuo de su misma especie e incluso de otra especie, algunos roban la comida que consiguen otros, algunos matan a su pareja luego o durante el acto sexual, algunos matan a cachorros de su propia especie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, según el duende, es correcto que nosotros nos hagamos todo eso. Qué sabia guía moral que es la naturaleza. Los animales comen animales. Pero te hago una pregunta que es la siguiente. Y esto es fuera de joda. ¿Qué come el conejo? Los animales comen plantas. Lo vamos a más amplio. Si yo me como la planta de los animales, ¿qué comen los animales? Really, nigga? De toda la energía que obtienen los animales de las plantas, usan aproximadamente el 90% para sus propios procesos metabólicos. Y solamente el 10% queda alojado en su cuerpo, disponible para quien se lo pueda comer. Esto se lo conoce como diezmo ecológico y sucede por el segundo principio de la termodinámica. A efectos prácticos, esto quiere decir muy brutamente y con muchos matices, según el producto, que para alimentar a una persona a base de animales se necesitan 8 veces más plantas que para alimentar a esa misma persona con plantas directamente. No, bueno, pero hay animales que comen animales, boludo. No, hay que es hacerlo- como un tigre. Hay que hacer, bueno, él tiene que al hacer, conejo, para adentro. él tiene que hacerlo vegano entonces. ¿Te das cuenta que es absurdo? Sí, no, anda, bueno, anda pará. al tigre y explicarle que sea vegano. A ver, antes de analizar qué cosa se desprendería en la práctica por ser consecuentes con determinado valor o principio, deberíamos analizar si estamos de acuerdo o no con ese valor o principio en sí mismo. Si luego de ponernos de acuerdo descubrimos que ser consecuentes con ese valor implica algo que simplemente nos desagrada, eso no indica una falencia en ese valor, en ese principio. Simplemente indica que nuestras intuiciones morales no se rigen por la razón, o por lo menos no solamente por la razón, y por eso no deberíamos basarnos en ellas, por lo menos no para determinar nuestras normas de conducta en sociedad. Hay gente que le desagrada muchísimo la homosexualidad. Y ahora, aplicado a lo del veganismo, primero, ¿estamos de acuerdo con el principio o el valor de intentar minimizar el perjuicio a otros animales? O sea, después vemos lo del tigre o de cualquier depredador, pero ¿estamos de acuerdo con el principio? Si es que estamos de acuerdo, ¿podemos reducir por lo menos el perjuicio que nosotros causamos? Y parece que sí, simplemente dejando de comprar productos animales y simplemente agarrando otros productos en la góndola del supermercado. Buenísimo, deberíamos ponernos contentos de que por lo menos descubrimos algo que sí podemos hacer de manera consecuente con nuestro principio. Ahora, ¿podemos además hacer algo por el perjuicio que no generamos nosotros, como por ejemplo el de la depredación? Y bueno, parece más complicado. Si beneficiamos a unos, perjudicamos a otros, hay más intereses contrapuestos, hay más desafíos técnicos, tecnológicos, etc. Pero estas complicaciones en reducir el perjuicio entre animales salvajes impide que nosotros reduzcamos el perjuicio que nosotros producimos a los animales en las granjas. Impide que dejemos o reduzcamos en la medida de lo posible, practicable y saludable la compra de productos animales. Claramente no. Es como no querer dinero por no poder conseguir todo el dinero del mundo. Es como pensar que las guerras están bien simplemente porque no podemos resolver las peleas entre animales. Hay un video, no sé si es yankee, no sé dónde, pero está chiflada fuerte, que le quiso hacer dieta vegana al gato. Y está en pedo. Este tema merece muchísimo más análisis que un simple está en pedo, aunque esa suele ser la reacción más cotidiana. Lo traté más profundamente en estos videos, pero básicamente es un punto muy parecido al anterior, pero con gatos en lugar de tigres, por lo cual mi respuesta es igual a la anterior. Hay otro problema. ¿Vos fuiste a la India?
No, Yo no. tampoco. Pero me contó una persona que fue. Hay mucha gente, seguro te Y dijo, vos estás ¿no? en la India y está la vaca al lado tuyo. Sí. Y se te echa un garco una vaca ahí y vos haces así y te meten en cana. Porque creo que son sagradas. En Sí, son ciertos sagradas. lugares son sagradas. Son sagradas. como que- pero hay hambre, tipo está la vaca y no se la come. Tengo ciertas sospechas de que tenemos un poco sobredimensionado el vegetarianismo o por lo menos el respeto a las vacas en India. Lo podemos seguir profundizando en los comentarios si quieren, pero para este video da igual, porque lo importante es el argumento que subyace a lo anecdótico y lo podemos analizar. Si hablamos de los adultos, si prefieren pasar hambre en lugar de comer vacas, pues es un tema de ellos. Ahora, si por eso hacen pasar hambre a los chicos, ahí es más debatible. Así todo, suponiendo el peor de los escenarios, caemos de nuevo en el mismo argumento de siempre, de que hay gente que por ahora, para estar saludables, necesitan consumir productos animales. Y sí, ya lo sabemos, pero el criterio sigue siendo exactamente el mismo. Reducir el perjuicio dentro de lo posible, dentro de lo saludable, de lo practicable, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo evite la gente que pueda en la medida que pueda. Si hay gente que necesita esos productos y yo no, escuchen bien, y yo no, ¿por qué los voy a consumir? Siempre y cuando estén de acuerdo con el principio. Ahí radica todo. O sea, lo único que deberíamos debatir es ese principio de respetar o no a los animales. Si decimos que sí, hay gente que no puede evitarlo porque su salud depende de eso, pero pongámonos contentos los que sí podemos evitarlo porque es más conducente a nuestro principio. Tan fácil como eso. Tampoco maltratar a los animales. ¿Me entendés? Tampoco, a ver, si yo soy del campo, he matado cordero, he matado, bueno, vaca no he matado porque es difícil. Pero tampoco maltratarlo, o sea, no lo vas a matar torturándolo. Tratar Claro. de que sea lo menos doloroso. Sí, una muerte digna, tipo lo más rápido. Lo sí, menos que doloroso sea. posible. Ajá. Afortunadamente, la mayoría de las personas expresa esta idea, esta noción, esta intuición de que realmente no les gusta que los animales sufran. Entonces, las preguntas son: 1. ¿Cuánto sufrimiento consideran admisible? 2. ¿Están seguros que los productos animales que ustedes compran vienen de empresas de explotación animal en donde el sufrimiento que les causan a los animales está dentro de lo que ustedes mismos consideran admisible? ¿Lo saben siquiera? ¿Cómo hacen para saberlo? Es obvio que la mayoría no lo sabe. Digo, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que hay tantos casos documentados de procesos ganaderos en donde el sufrimiento es muchísimo, la tercera pregunta sería: ¿no consideran más prudente, por mero principio precautorio, otorgar el beneficio de la duda a las posibles víctimas? Es decir, si comprás y en verdad, sin que vos lo sepas, sufren más de lo que vos te imaginás, pues parece algo bastante grave. De hecho, el mismo concepto lo dice: no admisible. Inadmisible, eso es inadmisible. Ahora, si no compras y en verdad, sin que vos sepas, los animales sufren dentro de lo que te parece admisible, pues, ¿qué es lo tan grave que puede llegar a pasar? ¿Que te pierdas disfrutar de un determinado sabor, una determinada textura? Oh, ¿no será muy grave, che? ¿No será inadmisible eso? Vamos, no podemos ser tan egoístas. O sea, equivocarse para un lado parece muy peligroso, o sea, muy grave, parece inadmisible. Y equivocarse para el otro lado parece que no es tan grave. Pues, ¿cuál conviene por mero principio precautorio? Y una cuarta pregunta ahí de Chapa, bonus track. ¿Aceptarían que un sufrimiento análogo se le infligiera a humanos en lugar de animales no humanos para los mismos fines culinarios? Rascate porque te la dejé ahí picando. Y guarda con el especismo. Guarda. Pero, de nuevo, me encanta esta discusión con los veganos, es lo que te decía el otro día. Vos podés decirle, bueno, escúchame, Dios puso los animales en la tierra para que el hombre los coma. Pero Dios, la muerte es en nombre de Dios. Bueno, saquemos Listo. a Dios. Parece estar ridiculizando la supuesta respuesta de la persona vegana cuando en verdad lo más ridículo de ahí es el planteo inicial. Es decir, si vas a usar ese argumento de Dios, primero tenés que explicar a qué te referís con Dios. Y tu definición debe incluir que es algo con intención, porque estás hablando de que puso a los animales para que nosotros los comamos. Luego tenés que demostrar la existencia de ese supuesto Dios. Luego demostrar efectivamente que la intención de Dios al poner mágicamente a los animales es que nosotros los comamos. O sea, no puede ser que los puso para que los respetemos. No. Para que los comamos. Y de la manera que lo hacemos. Con todo el sufrimiento ese.
este Dios es un loquillo. Y además, tenés que explicar por qué nosotros deberíamos hacer o cumplir la supuesta voluntad de Dios. Hasta ahora, nada de esto ha sido demostrado jamás, por lo cual es exactamente lo mismo que nos basemos en esa creencia o en cualquier otra creencia. Si yo creo que hay un Dios que quiere todo lo contrario a tu Dios, ¿cómo lo solucionamos? No se puede. No hay que basarnos en creencias, sino en evidencias y en la razón. Aunque claramente hay un componente emocional, en el sentido de que te importe o no te importe el sufrimiento ajeno. Si no te importa de ninguna manera, pues es más directo que lo digas en vez de dar tantas vueltas. En fin. La alimentación requiere de proteínas. Está demostrado, por ejemplo, que la proteína del huevo, corregime si me equivoco, es la que más rápido se convierte en músculo por la composición de la cadena de aminoácidos que tiene. Ajá. Bueno, entonces, papá, si vos tenés una persona que tiene una deficiencia muscular, lo mejor es darle huevo. Primero, hay distintas causas posibles de la deficiencia de proteína. No todas tienen que ver con la cantidad o tipo de proteína que se ingiere. Ahora, dentro de las que sí, habría que ver estudios respecto a la eficacia o la eficiencia de los distintos tratamientos, con las distintas dietas o suplementos que se le suministran al paciente. No podemos simplemente afirmar o asumir que el huevo es necesariamente mejor para revertir estas patologías. Quizá, y solo quizá, resulta igual de eficaz o eficiente cualquier tipo de dieta, siempre y cuando en su conjunto, o sea, no como un alimento separado, sino en su conjunto durante el día, proporcione la cantidad suficiente de todos los aminoácidos esenciales. Y resulta que eso sí puede lograrse sin productos animales. De hecho, como dato curioso, los veganos no suelen tener deficiencia proteica, por mucho que la gente insista con ese mito de las proteínas en los vegetarianos o veganos. Y por último, si aceptamos este argumento de Oneto con o sin evidencia que lo respalde, y por más mínima que sea la ventaja en el tratamiento del déficit de proteínas, elegimos perjudicar a las gallinas, aún así seguiríamos cumpliendo dentro de todo el principio de perjudicar a los animales lo menos posible, ¿sí? Dentro de lo practicable, de lo posible, de lo saludable. O sea, si hay personas con déficit proteico y determinamos que lo mejor es el huevo, bueno, que lo consuman, y quienes no tenemos déficit proteico, que somos la mayoría de la población, pues no lo consumimos. ¿Trato hecho? ¿Hacemos ese trato? Yo por mí, encantadísimo. Seguro me van a decir que no, y van a encontrar otra excusa y bla, 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 como siempre. Ahora, lo peor es que dicen no, porque la gallina sufre cuando pone el huevo. Sí, si vos estás seco de vientre, cuando cagás también sufrís. Si no cagás, te morís. Claro. ¿Me entendés? Bueno, entonces la gallina, si no pone huevo, se muere. Esta es una falsa analogía del tamaño de una casa. Claro que si no pone huevos se muere, pero pone tantos huevos porque el ser humano así lo quiso, sin importarle lo perjudicial que resulta eso para cada gallina. El ancestro salvaje de la gallina pone entre 4 a 6 huevos por año. Y hemos seleccionado artificialmente a quienes más ponían, cada vez más ponían, y ese gen, digamos, fue uno de los que se fue pasando de generación en generación, y hoy en día llegamos a que pongan 300 huevos por año. Una locura, casi un huevo por día. ¿De qué estamos hablando? Esto hace que la analogía sea absolutamente falsa, porque no fuimos explotados, reproducidos artificialmente, seleccionados artificialmente para maximizar alguna característica a través de la cual otros lucran y nosotros nos perjudicamos, y así llegamos a tener que cagar para no morir. Totalmente falso. Por cierto, este no es el único problema de comprar huevos. También lo es el hecho de estar financiando y perpetuando la pésima situación en general a la que se las suele someter a las gallinas. El argumento del metano es otro argumento pelotudo. No, porque sí, porque la producción de vaca genera mucho metano, entonces no tomes coca porque tirás pedo y también genera metano. Claro. Primero, no todas las vertientes del veganismo tiene como uno de sus principios el cuidado del ambiente. Pero igual podemos analizar este argumento que, oh casualidad, es un clarísimo ejemplo de una falacia informal llamada tu quoque, que consiste en rechazar una idea o un principio alegando a una supuesta inconsistencia o inconsecuencia de quien lo propone. Supongamos que es cierto que el consumo de gaseosas sea algo
antiecológico. Eso no es una buena justificación o excusa para hacer otra cosa antiecológica como lo es financiar la explotación animal. En todo caso, es una buena razón para intentar evitar ambas cosas, siempre en la medida de lo posible, lo practicable, lo saludable y siempre y cuando nos hayamos puesto de acuerdo con el valor del ambiente y bla, 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 cosa que tampoco sé si Oneto defiende ese principio. ¿Qué sé yo? Si quieres ser vegano, sé vegano, pero no me quieras imponer a mí que sea vegano. Sí, no. Aparte que rico un asadito, la verdad, ¿eh? Qué comentario original. Jamás hacen ese chiste. Y por si hay algún despistado que se lo toma en serio, ¿desde cuándo la ética se basa en gustos culinarios? O sea, ¿probaron carne humana asada alguna vez? Probablemente sea muy rica. ¿Y? O sea, ¿eso justifica que explotemos humanos para comerlos? En fin, nada nuevo bajo el sol o bajo esta hermosa lámpara softbox que me hice yo. Los mismos argumentos de siempre por parte de los dos. Yo esperaba algo un poco más elaborado o de nivel por parte de alguien como Neto. Pero, insisto, esto fue muy improvisado, quizás lo hubiese hecho mejor, pero parece que el uso de la razón le llega hasta donde comienza el plato, como suele pasar con muchas personas. De todas formas, esto siempre sirve como repaso, así que muchas gracias. Y, por supuesto, invito a Oneto a debatir sobre estos temas de forma presencial, de forma virtual, de forma pública o privada también, si quieren, no hay ningún problema, me encantaría. Y así que pueden hacerle llegar la invitación. Se los agradezco mucho y ahora sí, muchachos y muchachas, si te gustó podés apoyarme en Patreon, podés suscribirte a este canal, podés compartir este video, dejar un like, comentar y sin más, nos vemos la próxima. Chao.